Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega del curso de educación agroecológica. Hoy hablaremos acerca de arreglos y modelos de huertos urbanos agroecológicos y el objetivo es presentar algunos arreglos o algunas formas y modelos de huertos urbanos que se pueden producir en el ámbito de ciudad. Como pensamiento bíblico quiero traer una reflexión que está en Mateo 4:3 que dicen, oigan esto, un sembrador salió a sembrar. Recordarán que esta cita alude al relato de la parábola del sembrador, en la cual Jesús relató y describió algunas de las características de lo que era sembrar en suelo fértil, en el camino, en piedras y en otros sitios. Esta es una de las reflexiones más bonitas e interesantes de las parábolas de Jesús y es más, es una de las pocas que él explicó. Muchos relatos bíblicos y de la inspiración están basados en relatos tomados de la experiencia de la agricultura, de la vida natural y de la ecología y el medio ambiente. Así que la Biblia está infinitamente llena de contenidos relacionados con la agroecología y con el medio ambiente y la ecología. Muy bien, para iniciar quiero desarrollar unas preguntas provocadoras donde quiero plantearles, ¿puede un huerto casero satisfacer las demandas alimentarias de una familia? Estamos promoviendo la agricultura urbana. ¿Será que un huerto urbano casero satisface los requerimientos alimentarios de las personas que viven en una casa? ¿Con qué nivel? ¿Cuánta cantidad de alimento puede proveer un huerto casero? Y segunda pregunta, ¿cómo se clasifican las superficies urbanas para realizar huertas? ¿Tendrán alguna clasificación? Y si tienen alguna clasificación, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo las podemos caracterizar en términos de vocación y uso del suelo? Y la tercera pregunta, ¿cómo iniciar un huerto casero institucional? Muy bien, vamos a tratar de desarrollar estas preguntas a lo largo de esta presentación y esta clase. Eh, Quiero antes que nada mencionar acerca de la importancia de la alimentación saludable. Este es el plato de Harvard, donde ustedes notarán que el plato tiene unas divisiones particulares. Habla acerca de unas porciones y si ustedes notan la mitad de este plato, el 50% de este plato contiene vegetales y frutas. Diríamos que un 30% corresponde a vegetales, que son básicamente las hortalizas de hoja, de flor y de fruto. Por ejemplo, el brócoli, que es una hortaliza de flor, una hortaliza de hoja como la lechuga, una hortaliza de raíz como la zanahoria o como la remolacha. No entran en este concepto las papas, ni las yucas, ni el ñame, porque esas son hortalizas feculentas, no cuentan en este rubro, solamente frutas y hortalizas frescas. En ese concepto hablamos también que las frutas deben ser de abundantes y diversos colores y la recomendación es coma muchas frutas de todos los colores. Como pueden ver, más o menos vegetales o hortalizas frescas debemos consumir más o menos 30% y unas 20% de frutas. La Organización Mundial de la Salud sugiere que debemos consumir aproximadamente 460 gramos entre frutas y hortalizas diariamente. Cerciórese que su plato tenga al menos la mitad de este tipo de alimentos. Hay otro rubro que habla acerca de los granos integrales que corresponden a una gran variedad de eh, alimentos que son muy nutritivos y que tienen una gran cantidad de nutrientes, como por ejemplo el trigo integral, la pasta integral, la cebada integral, el arroz integral. Y aquí la recomendación de la Universidad de Harvard es limitar los granos refinados, como el arroz blanco, el pan blanco y todos los productos que vienen de la agroindustria, los procesados. Se habla también de las proteínas saludables, que estarían en un 50%, mientras que los granos integrales también estarían en un 50% de proporción en su plato. Pero hay algo interesante aquí en las proteínas saludables. Mire que habla acerca de las leguminosas, como las habichuelas, los frijoles y en general
todo lo que son legumbres o leguminosas. También las nueces o muchos frutos secos entran en ese rubro de las proteínas saludables. Y definitivamente la recomendación de la Universidad de Harvard dice que hay que limitar las carnes rojas. Eso especialmente aplica para las carnes de bovinos, caprinos, cerdo. Y también dice que hay que limitar el consumo de queso, evitar las tocinetas y definitivamente hay que evitar las carnes frías o los embutidos que son altamente procesados y que estarían asociados a la aparición de cáncer. Se sabe pues que el aumento de frutas y hortalizas en la ingesta diaria previene la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías y las neoplasias, es decir, los cánceres, y al consumir granos integrales y proteínas saludables, pues tenemos una contribución de alimentos más equilibrada. Antes la Universidad de Harvard, la pirámide nutricional de la FAO y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos promovían consumo de vegetales y de frutas indistintamente sin ningún tipo de caracterización específica. Hablaban de los granos, no hablaban de granos integrales y la gente se le invitaba a consumir cualquier tipo de fuente de, de cereales enteros o refinados. Y las proteínas saludables, las proteínas no habían observaciones. Se decía que había que consumir carnes, pero no se hacían observaciones frente a qué tipo de carnes eran más saludables que otras. Muy bien, este plato de Harvard también considera el tema de los aceites saludables. Dice que el aceite de oliva, el aceite de canola deberían ser utilizados para cocinar principalmente y usados en las ensaladas y en la mesa. Y también ese plato de Harvard recomienda que hay que limitar al máximo las mantequillas, las margarinas y evitar las grasas trans, que son aquellas grasas saturadas que están asociadas a la aparición de cáncer. También el plato de Harvard habla acerca del consumo de agua, habla acerca de tomar agua, té o café con poca o nada azúcar. Hay que limitar la leche y los lácteos en 1 o 2 porciones al día y jugo, un vaso pequeño al día. Invita a evitar las bebidas azucaradas como el tipo de sodas o bebidas industriales como gaseosas. La actividad física, o mejor, el ejercicio, es una de las recomendaciones claves dentro del plato de Harvard. En el ámbito denominacional adventista sí existe el plato de Quiero Vivir Sano, diseñado por la División Interamericana, y este plato pues tiene unas características muy parecidas al plato de Harvard, pero como es un plato vegetariano tiene unas diferencias sustanciales. Notemos que en el tema de hortalizas o de verduras, pues sigue el mismo rubro del 30% recomendado por la Universidad de Harvard, con 6 porciones diarias que se pueden distribuir a lo largo del desayuno, de la media mañana y en la tarde. Y lo mismo las frutas, que habla de 4 porciones y corresponden más o menos al 20% de lo que debería consumir usted diariamente. Recordemos que la OMS, como les mencionaba anteriormente, dice que debemos consumir al menos unos 500 gramos, 460 gramos para ser más precisos, entre frutas y hortalizas, lo cual estaría asociado a la prevención de enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, sobrepeso y también algunos tipos de cánceres. Habla acerca entonces de las grasas saludables, entre ellas entonces incluye, y es más específica y más amplia aún, que el plato de Harvard habla acerca del aguacate. Recordemos que el aguacate no es una verdura, no entra dentro de las ensaladas. El aguacate es una grasa saludable, pero también se habla del coco, que es una grasa saludable consumido con moderación, el aceite de oliva y también algunos aceites como los aceites de algunas almendras y de algunos frutos secos que podrían entrar en ese rubro de las grasas saludables. Recuerden que las grasas saludables desplazan las grasas insalubres y son cardioprotectoras. Miremos las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales están todas las legumbres y todos los frutos secos que conocemos.
Entonces las legumbres, las arvejas, los frijoles, las habichuelas, las habas son legumbres saludables. E inclusive en la América Andina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y parte de Bolivia, tenemos una leguminosa muy importante que es el chachafruto, que es la leguminosa más enriquecida con aminoácidos y que es una especie vegetal promisoria semidomesticada. La gente no la conoce, pero invitados a estudiar y analizar el chachafruto como una fuente de proteína interesante. Y dentro de los frutos secos también en el ámbito de las proteínas están las almendras, las nueces, los pistachos y toda suerte de almendras, frutos secos que pueden sustituir las carnes. Recordemos que este plato es vegetariano y en el tema de las proteínas pues se hace énfasis en las proteínas vegetales y que recomienda que son 3 porciones. Recomendaría personalmente que en este rubro de las proteínas saludables o vegetales podrían incluirse las setas, porque también se ha demostrado que tienen una importante cantidad de aminoácidos que podrían ser contribuyentes para una dieta balanceada. Hablo de setas, aquellos hongos comestibles como los champiñones y las orellanas. Dentro de los cereales hablamos de una proporción interesante donde se habla de cereales integrales y tubérculos. Aquí sí entran los tubérculos feculentos como la papa, raíces como la yuca, entraría el ñame, la malanga, el bore, entre otros. Y también se habla del pan integral, del maíz, bueno, y de todos estos cereales que pueden contribuir saludablemente a la dieta y que deben ser integrales. El arroz integral, el pan integral, la cebada integral, el maíz sin pilar o sin refinar, son cereales integrales que debemos consumir en 7 porciones diarias. Recordemos que los cereales contribuyen a generar una carga importante de energía. Y hay una virtud también que tiene el plato de Quiero Vivir Sano, que tiene hierbas de olor. Aquí se constituyen principalmente las plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Estaría el perejil, estaría también el cilantro, el romero, la albahaca, la hierbabuena, el eucalipto, los ajos, la cebolla, entre otros, que son hierbas de olor, pero que también dan condimento, pero que también son saludables. Habla acerca del consumo de 8 a 12 vasos de agua pura, obviamente que potable. Miren que aquí no se consideran las bebidas como el té, el café y otras, ni los lácteos, es agua solamente en este plato vegetariano. Y la actividad física que debe ser parte de esta dieta integral, de este estilo de vida saludable y que deben contribuir a nuestro mejoramiento de la salud. Muy bien, vamos a hablar entonces de la clasificación de las superficies. Esa era una de las preguntas iniciales y pues la agricultura urbana se divide fundamentalmente en superficies blandas y superficies duras. Las superficies blandas son aquellas en las que la agricultura se realiza directamente sobre el suelo, por ejemplo en el solar, en el antejardín, un lote desocupado, y las superficies duras corresponden a aquellas en las que no se al que no, pues no se cuenta con una superficie blanda como la anterior, pues se recurre a la utilización de espacios o arreglos alternativos donde se agrega tierra, sustrato, compost, por ejemplo, un recipiente, eh, una cama de azotea, un arreglo vertical, un recipiente de gaseosa adecuado, una maceta que se puede comprar, una cesta de frutas deteriorada, podría ser una superficie alternativa y que correspondería a superficies duras o diferentes a las blandas, como se mencionó. ¿Por qué pasé del plato saludable a este tema? Pues porque fundamentalmente los alimentos se producen en el suelo. Entonces aquí es muy importante, aunque hay técnicas de hidroponía que están reemplazando el suelo y la aeroponía,
nosotros seguiremos dependiendo por muchas décadas más del suelo, y en el ámbito urbano pues tenemos que saber cómo vamos a producir esos alimentos saludables del plato de Quiero Vivir Sano o del plato de Harvard a través de la agricultura urbana agroecológica, y para ello tenemos que saber dónde podemos plantar esos alimentos. Muy bien, primero que nada hay que hacer una planeación. Cuando yo voy a establecer una huerta, debo planearla. ¿En qué cosas debo pensar? Debo pensar cuál es el espacio disponible para iniciar ese huerto. Debo tener acceso al agua y al riego. Agua debo tener disponible, preferiblemente agua lluvia. Y aquí es importante decir que la cosecha de aguas, es decir, la captura de las aguas que caen en nuestros techos, debería ser una actividad primordial y estratégica para poder reducir la demanda de agua potable. No tiene sentido hacer agricultura urbana en tanto que podría ser muy costosa si utilizamos agua potable, o sea, agua de la llave, nos saldría muy costoso. Por eso, para reducir costos, mejor utilizamos el agua lluvia para regar nuestras plantas. También necesitamos 6 horas de sol mínimamente. El huerto del traspatio puede ser una siembra directa sobre el suelo o en contenedores, como les mencioné antes, que es la siembra en superficies duras o alternativas como huertos verticales o recipientes. Las relaciones sol y sombra, acabado de comentarles que debemos tener una disponibilidad de al menos 6 horas de sol y un periodo de oscuridad también para que pues, las plantas puedan hacer su metabolismo de manera saludable. Debe estar cercado, protegido de la entrada de animales. En las ciudades tenemos el problema de los gatos y de los perros, pero también de algunos roedores muy indeseables como las ratas. Entonces allí tenemos que establecer mecanismos de protección de nuestro huerto. Conocer la temperatura, el frío, el calor, la lluvia. Nosotros en Colombia tenemos 2 periodos secos, 2 periodos lluviosos. Ustedes tienen que identificar en qué momento del año se acentúan esos periodos secos y esos periodos lluviosos para poder hacer su planeación de huerta, de cosecha de aguas y de brillo solar. Idealmente deberíamos hacer un calendario de cultivos. Hay que zonificar las áreas de la huerta para saber qué voy a sembrar en qué áreas, para hacer las debidas asociación y rotación. Y digamos, debo saber qué quiero comer, cómo quiero comer esas hortalizas. Y debemos también tener disponibilidad y acceso a semillas. Aquí podemos notar que hay un huerto con diversas áreas, lechugas de color morado, verde, algunas plantas aromáticas, acelgas, y también hay flores, hay plantas medicinales por aquí. Miren, aquí hay unos recipientes de botella, de soda, con los que están muy seguramente cosechando agua. Ahí debe haber suministro de captura de agua, maíz. Esto es una superficie dura donde el suelo es quizás cemento o un suelo muy compactado, y sobre este suelo se han hecho estos cajones, estos bancales, y ahí se está produciendo alimento. Esa tierra, ese sustrato o ese compost donde se están poniendo esas plantas, pues muy seguramente ha sido traído de otros lugares, pero también compostado el abono para poder fertilizar esos productos de la huerta. Dentro de la planeación de la huerta también tenemos que considerar herramientas, materiales, principalmente reciclados, tener los contenedores que no necesariamente tengo que comprar, pero los puedo adecuar consiguiéndolos, por ejemplo, en botellas que las puedo cortar y las puedo disponer de una manera adecuada para poner allí mis cultivos, mis plantas. El diseño debe ser creativo, práctico, funcional. Debes seleccionar y obtener las semillas. Generalmente yo les recomiendo compren inicialmente las semillas en un vivero, en una tienda agropecuaria, en home center o también en custodios de semillas. Los custodios de semillas los pueden ustedes buscar en internet, y en su localidad podemos encontrar varios. En el preventorio de Belén, allí hay custodios de semillas. En la Universidad de Medellín hay custodios de semillas. En el Jardín Botánico de Medellín también hay custodios de semillas.
los custodios de semillas son más frecuentes de lo que nosotros creemos. ¿Quiénes son los custodios de semillas? Son personas, agricultores urbanos y campesinos que protegen y cuidan las semillas nativas y criollas, las semillas libres, las que no han sido patentadas o eh, limitadas al comercio o a la industria. Las semillas libres son de uso libre para todas las personas y por eso la invitación es que usemos semillas libres en lugar de semillas patentadas. Pero si ustedes no encuentran fácilmente un proveedor de semillas nativas, pues no importa, pueden comprar en los lugares que ya les acabo de decir, el vivero, la tienda agropecuaria, el home center, las semillas cautivas, que son semillas certificadas por empresas que tienen propietarios. Muy bien, hay que tener un almácigo o semillero, adecuar espacios para el trasplante y hacer compostaje. También debemos tener un área de almacenamiento de semillas y de insumos, un lugar donde guardemos esos materiales. Algunas sustancias pueden ser venenosas, pueden atraer bichos y por eso el almacenamiento debe estar muy alineado a las prácticas o buenas prácticas de saneamiento básico. Hay que identificar los cultivos de temporada, de época de frío, de época de calor, del clima en que se desarrollan más fácilmente algunos productos. La piña no va a dar en un lugar frío como Bogotá o como La Paz, pero sí puede dar la papa, por ejemplo. Eh, bueno, la elaboración de los calendarios de cultivo, que esos aplican más para lugares donde hay estaciones. Muy bien. Los dispositivos para los semilleros deben ser bandejas de germinación que vamos a utilizar, pero también cáscaras de huevo rotas debidamente. Les voy a dejar alojado en la descripción de este video otro video donde les explico cómo poder perforar y adquirir elementos alternativos a las bandejas de germinación para que ustedes puedan disponer allí el semillero. El semillero es un lugar donde vamos a poner semillas y eso se le llama almácigo. Se puede improvisar con materiales reciclables o biodegradables como las cáscaras de huevo, que debidamente rotas podemos utilizarlas para poner allí las semillas. Debemos tener entonces cáscaras de huevo. Yo les recomiendo que utilicen para este ejercicio 6 cáscaras de huevo en una bandeja de 6 unidades. En el video que les voy a alojar les voy a decir cómo se rompen y cómo se perforan, porque debemos perforar estas cáscaras de huevo donde va a ir este sustrato, el compost, para poner las semillas. Por acá hay un imperdible o gancho de nodriza. Pues bueno, ese lo usamos para romper las cáscaras del huevo. No dejen de visitar el video que les dejo en la descripción de esta presentación para que ustedes miren cómo es que se hace la perforación de los huevos a través del imperdible o del gancho de nodriza. Tengo semillas aquí, guantes, gafas y tijeras, entre otros materiales como sembradores, rastrillos y palines, así como sustrato, tierra o compost. Muy bien, las semillas son muy importantes. La técnica de la siembra de la semilla hay que aprenderla a desarrollar. Podemos comprar en esa tienda agropecuaria, vivero o en home center este tipo de semillas. Aquí hay dos marcas, Fercon y Anasac. Son marcas que se encuentran en cualquier lugar de América Latina y el Caribe y para lo cual pueden adquirirlas para iniciar su semillero. Estos no son semillas genéticamente modificadas, son semillas patentadas que han sido alteradas genéticamente, pero no quiere decir que son organismos genéticamente modificados, sino que se han desarrollado semillas para que sus frutos, sus semillas no sean viables y que sus cosechas no den semillas que puedan ser utilizadas por los agricultores. ¿Por qué? Porque ellos se guardan el derecho de haber producido una semilla de muy buena calidad con un porcentaje muy importante, hasta el 80% de emergencia, libre de patógenos, libre de bichos. Digamos que desde mi punto de vista y opinión, estas semillas son interesantes, aunque son patentadas, tienen dueño, pues son buenas porque tienen un gran potencial de germinación, son saludables, están protegidas, digamos que nos garantizan
una producción interesante en términos de cosecha. Si no estuvieran certificadas, pues difícilmente estas semillas serían seguras. Muy bien, también están estas semillas que son de los custodios de semillas, que son semillas que no son patentadas, que no tienen un propietario, que no están adscritas a una marca o a una empresa o a un laboratorio como estas, Fercon o Anasac, sino que son semillas de la red de semillas libres de cualquier región. ¿Y quiénes son los dueños? Nadie, solamente la comunidad. ¿Cuál es la diferencia de estas semillas con las anteriores? Pues estas semillas las podemos comprar en custodios de semillas, las venden a un precio asequible, pero cuyas semillas, si yo siembro una semilla de lechuga o de rábano o de cualquier otra especie, cilantro, las semillas de esas plantas voy a poderlas cosechar y las voy a volver a poder reproducir. ¿Por qué? Porque no tienen ningún dueño. Eso se llaman semillas nativas, semillas libres o semillas criollas, y las cuales podemos proteger y distribuir con la ayuda de otros custodios. La invitación es que ustedes se vuelvan también custodios de semillas, que reciban semillas regaladas por los custodios, porque ellos regalan también o venden, pero al mismo tiempo ustedes cuando cosechen regalen o entreguen semillas para que las semillas sean libres y no tengan que depender de una patente. Este grupo de personas que hacen parte de la red de semillas libres de Antioquia no tienen semillas patentadas y su propósito justamente es que las semillas sean libres para que éstas no se vuelvan un negocio que constituya un monopolio de una empresa. Y es razonable, se imaginan que nuestra alimentación dependa de las semillas de las empresas, pues el día que no quieran producir semillas podemos estar entrando en una crisis alimentaria. Vamos a hablar un poco de las técnicas o los métodos de siembra. Bueno, la Biblia menciona, por ejemplo, el método hebreo, que es el alboleo o la siembra directa. Es un terreno donde vamos a esparcir las semillas y este agricultor esparce la simiente en el suelo y luego la tapa. Y de esta manera pues se hace lo que se denomina siembra directa. Se puede tapar con el asadón o con una máquina o con otro artefacto. Este es un método. Hay otros métodos como el método de siembra directa, pero en espacios muy específicos. No es al voleo, sino que se hace siembra directa en áreas específicas, determinando ciertas distancias, ciertas áreas. Aquí tenemos una siembra de soya que se hace en siembra directa en un suelo determinado. Pero también se hace el método de siembra a través de semillero o almácigo, que son unas cunitas como estas, como las bandejas de germinación que les mostré antes, y donde las personas ponen las semillas y las cuidan del sol, del agua, de la humedad, y las protegen para que ellas crezcan más saludables y más fuertes, y de esta manera pues podamos tener unas plántulas que puedan ser viables en terreno y que puedan producir mucho fruto, que es nuestro deseo y aspiración. Por eso los semilleros son tan importantes, porque en pequeñas áreas, en condiciones protegidas, podemos regular la cantidad de agua, humedad y brillo solar, y de esta manera protegemos las plántulas para que puedan producirnos eh, juveniles y plantas adultas con buenas posibilidades de cosecha. Las plantas son como los bebés, hay que cuidarlas, y estos recipientes y estos métodos de semillero a través de almácigo nos permiten cuidarlos de una manera mucho más rigurosa. ¿Qué necesitamos? No necesitamos necesariamente comprar bandejas de germinación. Por ejemplo, los tubos de papel higiénico se pueden adecuar para que puedan ser cajitas donde vamos a poner semillas, y de esta manera podemos implementar semilleros. Ya les mencionaba las cajas de los huevos. Consíganse por favor otro tanto de por favor de este tipo de materiales, de tubos de cartón de papel higiénico. Por favor, consíganse unos 4, traigan una tijera, utilicen una tijera, consíganse las semillas, y también se pueden utilizar este tipo de recipientes como los mmm, recipientes de bebidas tipo jugo,
Pipo yogur, kumis, etcétera. Que esos lugares se pueden poner plantas bebés a través de semillero. Miren un semillero de hortalizas usando recipientes desechables. Recuerden que aquí no van a quedar las plantas definitivamente. Este es un semillero, esto es una incubadora de plantas. Aquí las tenemos que trasplantar a otro sitio. Miren, aquí tenemos un ejemplo de calabazas sembradas en cáscaras de huevo. Miren que la cáscara de huevo no se corta o no se rompe a la mitad, sino que se rompe dejando intacto unos 70 u 80% de la cáscara y solamente una parte superior mínima es la donde vamos a echar la tierra, es la que queda despejada. Este es un bonito semillero donde podemos controlar de la luz, del sol, el agua, la humedad, etc. Y cuando ya esté en su momento se puede trasplantar. Este es un principio que establece que a qué profundidad debemos sembrar las semillas. El criterio es 3 veces la profundidad del tamaño de la semilla. Si yo tengo una semilla de frijol, la tengo que sembrar 3 veces el tamaño de ese frijol. Ahora, uno no se va a poner a medir todos los huecos para que dé más o menos ese tamaño. Con la práctica y con el tiempo uno va adquiriendo las destrezas, algunas se irán más hondas, otras no tanto, y finalmente uno adquiere la habilidad y la destreza. Los campesinos y los agricultores urbanos ya tenemos esto como práctica y ya lo hacemos de una manera más o menos adecuada a partir de la experiencia. Recordemos entonces que la profundidad de siembra de las semillas es 3 veces el tamaño de la semilla. No es una profundidad determinada, específica y estandarizada para todas las semillas. ¿Con qué cultivos iniciar? Bueno, yo siempre les recomiendo, vamos a empezar, por ejemplo, en este caso con arvejas, tomate, cherry y albahaca, pero también podemos empezar con cilantro, lechuga y caléndula. Yo les quisiera invitar a que utilicen, por ejemplo, este arreglo. Son hortalizas de fácil manejo y rápida propagación. Las arvejas recuerden que son una leguminosa, pero cuando están verdes entran como categoría de hortalizas. Por eso entonces entran acá. Aquí estamos hablando fundamentalmente de una hortaliza de semilla. Estamos hablando de un tomate cherry, que es una hortaliza de fruto, y una albahaca, que es una planta aromática medicinal. Muy bien, la asociación de cultivos entonces siempre será muy importante. Aquí cuando yo les hablo de cultivar determinadas 3 tipos de plantas, es porque creemos que la asociación de cultivos es muy importante. Creemos, no, está demostrado científicamente. Por ejemplo, cuando asociamos tomate con albahaca, prevenimos el ataque de los pulgones y de los thrips al tomate y actúa como fungicida natural. El efecto alelopático de la albahaca, es decir, los aromas, los terpenos y los aceites esenciales que expele la albahaca, ahuyenta los pulgones y los thrips, pero también tiene un efecto sobre la propagación o el establecimiento de los hongos y mejora el crecimiento de las plantas, pero hay algo más interesante, mejora el sabor. Por ejemplo, un tomate cherry ya se sabe que puede tener una especie de sabor a albahaca y eso le da un valor agregado a ese producto. Muy bien, la agricultura y la astronomía tienen unas relaciones bien importantes. Las fases de la luna afectan las plantas. Entonces, cuando tenemos una luna nueva en total oscuridad, podemos sembrar las semillas de nuestras plantas para que las semillas enraicen. Claro, como la luna está oculta, la luna ya no tiene capacidad de atracción. Recuerden que la luna tiene una capacidad de atracción. Cuando es luna llena, el mar se pica o existe la pleamar, pero también los lunáticos o las personas que se ven afectadas por los cambios de luna se alteran cuando hay luna llena, pero cuando está la luna oculta no pasa eso. Entonces por eso la luna cuando está en su plena fase de esplendor, luna llena, no debemos sembrar en ese momento. ¿Por qué?
porque las raíces no van a enraizar lo suficientemente, las plantas no se van a fijar por esa capacidad que tiene la luna de atraer. Por eso, porque la savia va a tender a ascender, porque los fluidos tienden a salir. En cambio, cuando sembramos, cuando la luna está en luna nueva o en cuarto menguante, cuando la luna se está comenzando a ocultar, podemos sembrar, pero debemos cosechar cuando la luna está en cuarto creciente o en luna llena, porque la savia comienza a moverse hacia arriba y se concentra en la parte superior de la planta. Ahí podemos cosechar frutas como el tomate, como las naranjas, como los duraznos, los nectarios y toda cantidad de frutas que se producen de manera aérea en los árboles, podemos cosecharlos en ese momento. Inclusive las hortalizas de hoja, todo su contenido de savia se mueve hacia las partes periféricas de la hoja y se concentran los fotosimilados y los nutrientes. ¿Cuándo debemos cosechar algunas hortalizas? Por ejemplo, las hortalizas de raíz, como la papa, la yuca, el ñame, entre otros, inclusive la batata y el yacón, pues son raíces y tubérculos que podemos aprovechar mayormente los nutrientes cuando la luna está nueva o es cuarto menguante, porque la savia se mueve hacia abajo y se concentra en la raíz, de manera que significa que los fotoasimilados con el agua están concentrados en la parte baja de la planta, o sea, en la raíz, y por eso son más nutritivos cuando cosechamos las hortalizas y esas especies de raíz en momentos cuando la luna está en cuarto menguante o en luna nueva, es decir, o está oscureciéndose o está completamente oculta la luna. Allí es momento de sembrar, pero también de cosechar ese tipo de hortalizas de raíz. Muy bien. ¿Cuántas semillas ponemos en el semillero y a qué profundidad? Entonces ponemos de a 2 o 3 semillas por rotico y a una profundidad de 2 a 3 milímetros o mejor, 3 veces el tamaño de la semilla. Ya lo habíamos explicado. Viene entonces un periodo de cuidados antes del trasplante, donde tenemos que controlar luz, temperatura, humedad, pero cuando las plántulas juveniles tienen de 3 a 5 hojas verdaderas, como están las que estoy mostrando aquí, se trasplantan y se llevan a un lugar definitivo. El principio de trasplante es cuando hay 3 a 5 hojas verdaderas, estos son los cotiledones se deben dejar por fuera y por eso aquí se menciona que en el caso concreto del tomate, pero aplica para todas las hortalizas, todas las plantas, lo que hacemos es que sembramos o trasplantamos o pasamos estas plantas que están aquí, las pasamos a un lugar definitivo. Puede ser un recipiente o un suelo directo. Entonces las plantas deben dejarse los cotiledones, que no son hojas, sino que son materiales o sustancia o estructuras de reserva donde la planta se va a proveer de otros nutrientes que a través de la fotosíntesis y de la raíz no alcanzan a obtener. Entonces los cotiledones les ayudan suministrando de alguna manera alimento para que la planta siga prosperando y aumentando su crecimiento. Muy bien, vamos entonces. El trasplante de semilleros en un lugar, en un sitio que se llama Pon un huerto en tu vida. Les voy a dejar también el enlace para que lo revisen. Son videos muy cortos que ustedes pueden revisar, donde ustedes van a ver la forma del trasplante. Pero también pueden visitar cómo sembrar una zanahoria en un huerto urbano, la huerta de Iván. Yo les voy a dejar también el enlace en la descripción de este video. Y quiero mostrarles una forma de hacer trasplante que hice alguna vez en la huerta urbana agroecológica de la Universidad Adventista. Tenemos una era de zanahorias, se hizo a través de siembra directa, es decir, se cogió cada una de las semillas y se depositó de manera directa sobre la era o surco. ¿Qué ha ocurrido? Pues ya está en una fase vegetativa muy adelantada, sin embargo hay que hacer lo siguiente para que ella produzca, engruese y se vuelva un producto más apetecible.
hay que hacerle entresacas. Hacemos un acercamiento aquí. Si vemos estas zanahorias están altamente, densamente pobladas, hay muchas plantas entre ellas y lo que hay que hacer es favorecer que ingrese el sol y haya un buen drenaje, es básicamente hacer entresacas, es decir, arrancar plántulas que están compitiendo por nutrientes, por luz solar, por espacio, y la idea es comenzar a hacer entresacas para que las plantas puedan prosperar entre sí y las raíces puedan engrosar, que es lo que nos interesa hacer con la zanahoria. La entresaca es una práctica cultural agronómica supremamente importante que nos permite mejorar la producción, aumentar el tamaño de la raíz, el engrosamiento y el árbol. ¿Y qué se hace con estos tipos de raíces que están en proceso de desarrollo? Se pueden hacer ensaladas. Estos microvegetales, como así se les denomina, pues se pueden utilizar para hacer ensaladas. Son muy apetecibles porque cuando uno les dice a los niños que estos son zanahorias bebés, pues se las comen con mucho entusiasmo. Una recomendación es pues que esto no se pierda, sino que todo se puede consumir. Estamos sembrando salud. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a hablar de las conclusiones. La planeación de la huerta es fundamental para el establecimiento de un ecohuerto. La superficie blanda corresponde a un suelo con tierra y puede ser con suelo propiamente, que puede ser un huerto, jardín, solar, parcela. La superficie dura puede ser camas, canastas, contenedores, recipientes de gaseosa, etc. Las formas de propagación están en función de las semillas y la propagación de las plantas se puede hacer mediante la semilla o semilleros. Y los semilleros se les hace raleo, pero también vimos la forma de trasplantar las semillas. Aquí está la bibliografía para que la consulten. No olviden visitar mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn y se me pueden contactar a través de WhatsApp, Skype o Gmail. Ahí les dejo los contactos. Les voy a dejar las descripciones del video. No olviden hacer sus preguntas en la caja de comentarios. Contáctenme. Bendiciones. Comparte. Suscríbete y hasta la próxima.